las cosas más profundas. Pero hoy vengo a ti, pero hoy vengo a ti. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Cansada estoy de intentar hacerlo yo, pero hoy vengo a ti. Transforma mi vivir. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. No quiero lo repares, mejor cámbialo por uno que te sea adorado. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Mordéalo, quebrántalo, transforma mi vivir. Conoces la forma de mi corazón, las cosas más profundas. Ya no quiero ser igual. Bienvenidos a su programa Transformando Corazones. Damos gracias al Señor por sus misericordias, porque Él es fiel. Y estamos en este día frente a ustedes trayéndoles palabra, testimonios, para que su fe crezca, ¿no? Y bueno, vamos a ir a medida que va pasando el programa. Vamos a ir también mandando saludos a las personas que nos llaman y también que dejan mensaje. Gracias por ver el programa también. Y bueno, saludos a nuestros pastores, Bruno y María Camaño. Dios los bendiga, Dios me los guarde, a ellos y a toda su familia. Y en esta oportunidad tengo una invitada especial que viene desde Nicaragua a compartir su testimonio de poder. Sabemos que tenemos un Dios de poder, de milagros, que Él no descansa, ¿verdad? Que siempre está cuidando de cada uno de nosotros. Y bueno, en esta oportunidad tengo a María Eugenia, desde oriunda de Nicaragua, como les dije. Bienvenida, María Eugenia, Dios te bendiga. Gracias, Hilda, Dios te bendiga. Es un honor para mí el poder estar en este día, traer mi testimonio y poder compartir con ustedes a través del canal Alma Visión. Gracias una vez más, le agradezco porque Dios es bueno y maravilloso, porque Él tiene cosas grandes para nuestra Amén. vida. Pues Hilda, a los 16 años me casé, ¿verdad? Estaba muy joven. Muy jovencita. Desconocíamos muchas cosas de la vida. Mi esposo tenía 19 años, ¿verdad? Iniciamos pues nuestro matrimonio en una vida normal como lo vive toda pareja, ¿verdad? Sí, amén. Solo que pues después de 2 años de casado nosotros tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Le conocimos, nos apasionamos por Él, empezamos a servirle, predicábamos en los buses, predicábamos casa por casa. Mi esposo se iba a los mercados a predicar, y como en ese tiempo estábamos en un tiempo de guerra, entonces le decían que agarrara un arma y no que fuera a predicar el evangelio. Pero nosotros conocemos, ¿verdad? Ahora que hemos crecido, de que cuando nosotros amamos a Dios, queremos que las demás personas también le conozcan, que las personas se apasionen y conozcan a ese Cristo de poder que cambia, que transforma vida, que cambia nuestra mente, que nos hace vivir cosas maravillosas. Y yo me subía a los buses y para mí a mí no me daba vergüenza predicar la palabra. Era aquel amor que fluía de mí y yo empezaba a decir a las personas que Cristo les amaba, que Cristo podía hacer un cambio sobrenatural en sus vidas, así como lo hizo en mí. Porque en mi niñez, pues a través de mi abuela Saturnina Rueda, pude conocer a Jesucristo, ¿verdad? Porque ella pues llegaba a la iglesia, me llevaba, me celebraba mis cumpleaños ahí entonces ya conocí así del Señor. Entonces en el trayecto pues de mi matrimonio, después de pasar 2 años de casado y ya conocer a Jesucristo, entonces nosotros empezamos a sufrir lo que todo joven pasa, ¿verdad? Pues sí, de por que causa murmuraban de contra nosotros, de que nos juzgaban por las cosas que hacíamos. Eran jóvenes. Sí, entonces a veces hay celos, a veces, ¿verdad? Entre jóvenes, a veces el egoísmo, que a veces, aunque seamos cristianos, anda ahí el enemigo buscando cómo querer devorar a los jóvenes. Sí. Pero le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque pudimos permanecer en esos 2 años. Pero también le fallamos al Señor. Como jóvenes entramos en la inmadurez, ya de último no pudimos resistir tantos ataques que sufríamos a través de otros jóvenes.
porque nosotros pues nos sometíamos a Dios, orábamos, ayunábamos, íbamos a hacer lo que el Señor quería que hiciéramos, ¿verdad? De sanar, orar por los enfermos, venir y predicar el Evangelio para que las almas se salvaran. Entonces fue una experiencia muy linda, pero también pues sufrimos lo que todo cristiano, la mayoría de los cristianos han sufrido, la separación de Dios. Entonces, durante la separación de Dios, nosotros empezamos a trabajar, pues, y siempre con el temor a Dios, aunque decíamos, no nos vamos a congregar, pero siempre decíamos nosotros que creíamos en Dios y que íbamos a seguirle sirviendo. Entonces empezamos nosotros a prosperar, pues, en lo económico, empezamos a tener bienes, vehículos, todo lo que una pareja hace, ¿verdad? Cuando trabaja y se esfuerza por tener todo lo que quiere. Entonces, a pesar de nuestra corta edad, pues el Señor nos bendijo, porque a veces no entendemos los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero sí entiendo de que si prosperé y me aparté del Señor, no tenía una convicción. Porque dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces nosotros creíamos en la promesa de Dios y nos aferramos a esas promesas. Y empezamos pues a tener muchos bienes materiales. Bueno, también en ese sentido, María Eugenia, cuando los jóvenes empiezan bueno, por la inmadurez, ¿no? Entonces empieza a distraerse de una manera en lo económico, ¿no? En lo material. Entonces viene una distracción ahí y el enemigo se aprovecha, ¿verdad? Entonces fluyeron bien al inicio, estaban en su primer amor, ¿verdad? A pesar de las críticas y todo, ustedes servían al Señor como una pareja, empezaron a esforzarse por tener bienes, pero ahí viene, como digo, el enemigo sutilmente viene y aparentemente, ¿no? Dice uno, bueno, ya empezamos a escalar en cuestión material y ahí viene la distracción, pero eran jóvenes, ¿no? No tenían tal vez una guía, ajá, y no, de poder ver las cosas con madurez, de saber que el enemigo trabaja también a través de como dice la palabra del Señor, Él es un engañador, Él es un imitador, ¿no? Y nos presenta como a ustedes, les empezó a presentar ese nivel, ¿no? De poder, de prosperidad. Y claro, tenemos un Dios de prosperidad. Pero dices que empezaron ustedes como ya apartarse del Señor, ya no tenían ese sentir de servirle al Señor, sino que ya se enfocaban más en lo material. Así es, Hilda. Pues resulta que después pasaron 5 años en ese trayecto apartado del Señor, miramos según nosotros la gloria de Dios, pero no era así. Uh-huh, sí. Porque mi esposo tuvo una experiencia sobrenatural y ahí comienza la historia mejor de nuestra vida. Porque cuando él tiene esa experiencia, estábamos como toda la noche, ¿verdad? Uno duerme, uh-huh. Pero él empezó a sentir, yo lo sentía a él que estaba desesperado, como que tenía alguna pesadilla. Entonces yo le dije, yo lo tocaba y le palpaba para que él despertara, porque lo sentía que estaba muy agobiado, lo miraba llorando y gritando en la pesadilla que tenía. No sé si era visión, pesadilla, no sé qué estaba sucediendo. Entonces él despierta en llanto y me dice, si hay algo, tuve una visión, dice, arriba del techo de mi casa había un dragón, una bestia, dice, y me decía de que yo le pertenecía, que él venía por mí. Entonces yo le dije que no, que yo le pertenecía a Jesucristo. Y eso teniendo 5 años de apartado, pero ese temor siempre queda en el corazón. Y es Dios tratando a su manera, ¿verdad? Amén. En nuestra vida, porque Él tiene un plan perfecto. Amén. Y entonces resulta de que Él dice de que el demonio, ese dragón que él miraba, se transformaba en su hija. Y como él poseía un arma, él agarró esa arma en su visión y disparó al dragón. Y el dragón, lo que salía del arma era agua y no bala. Porque él quería matar a ese animal que lo estaba acusando, y nosotros ahora que conocemos sabemos que es el demonio, ¿verdad? Que de esa manera se presenta. Entonces teníamos ya nuestro tercer hijo a esa edad,
y y dice que él miraba que el animal se transformaba en la niña, entonces él no disparaba porque tenía miedo de que matara a su hija. Pero en resumen, lo que nos reveló el Señor es algo sobrenatural que trató directamente con mi esposo como cabeza del matrimonio, porque nos estábamos hundiendo en el alcohol, en los vicios de este mundo. Entonces el Señor nos quiso salvar de que nos siguiéramos hundiendo en el lodo de perdición, de los gozos que no permanecen para siempre, sí, pero el gozo de Cristo sí permanece para siempre en nuestra vida. Y lo que a mí me asombró fue de que al día siguiente mi esposo vino, agarró el licor, agarró los cigarros y los tiró a la basura. Le tiró combustible y le pegó fuego. Pero claro, lo que tal vez no, por un relato más corto, no les puedo decir con detalle todo, pero en mi vida secular, pues yo me había... andaba en los mejores restaurantes, en los hoteles, y me había vuelto pues vanidosa. Que te habías acostumbrado a ese ritmo Me de había vida. acostumbrado a esa vida, para mí, según yo, especial, ¿verdad? Donde teníamos muchas amistades, donde hacíamos fiesta y todos llegaban y compartían con nosotros lo que no es del Señor, ¿verdad? Como ahora nosotros conocemos. Pero en ti, ¿qué pasaba en ese momento? Cuando viste que, bueno, de una manera u otra el Señor estaba otra vez volviendo a alcanzar lo que es de Él, que eran ustedes. Entonces empezó por tu esposo, pero en ti, ¿qué pasaba? Pues yo decía, el Señor, yo no quería ir a la iglesia, yo no quería reconciliar con el Señor porque estaba absorbida en la vanidad del mundo. Yo me sentía vestida como yo andaba, me sentía bien. Entonces yo le digo a mi esposo, yo no voy a ir solo porque tú quieres que yo vaya, yo voy a ir porque yo lo sienta. Yo entiendo de que Dios trató con mi esposo directamente como cabeza, porque como esposa uno hace lo que cuando el esposo te guía en lo espiritual. Entonces, pues, fue una experiencia muy linda. Empezamos a ir a la iglesia, sí, obedecí, fui con mi esposo, fui a la iglesia, Dios trabajó en mi vida y de pronto, de la noche a la mañana, yo sentí un cambio también sobrenatural en mi vida. Empezamos a asistir a la iglesia como invitados, los pastores nos invitaban en nuestros hogares, nos daban enseñanza, una experiencia muy diferente a la primera que tuvimos en nuestra juventud, pues de 16 años. Entonces, pues los pastores nos ministraban en la casa, empezamos a ir a la iglesia. El día que me dijeron a mí, hoy te toca la limpieza, para mí fue algo lindo. Era algo, yo agarré los líquidos aromatizantes, todo. Yo quería que se mirara bella la iglesia. Para mí fue algo emocionante verme en un rol que me tocaba limpiar por primera vez la iglesia. Sí fue un cambio sobrenatural tanto en mi esposo como en mí, y miramos la gloria de Dios. En ese trayecto de servicio al Señor duró 6 años. Empezamos a servir al Señor apasionadamente, nunca hasta hoy, pues gracias al Señor seguimos enamorados de Dios y no nos arrepentimos de las cosas que fueron pérdidas en cierto modo. Porque el servir al Señor es algo maravilloso, es una fe que te inyecta el Espíritu, porque dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Entonces entró esa convicción a nuestra vida por primera vez, ¿verdad? Y seguimos enamorados del Señor, sirviéndole con ahínco, predicando la palabra, ayunando, orando. Orábamos junto con mi esposo, nos tomábamos de la mano, y cuando teníamos experiencia de que el enemigo quería entrar y estorbar nuestra oración, nos tomábamos de la mano, apretaba su mano, y él entonces sabía que había que reprender. Empezábamos a reprender al enemigo, empezábamos a echarlo fuera y él huía de nosotros. O sea que el poder está en la oración. Si tú quieres tener una vida de éxito en el ministerio, en tu vida cristiana, tienes que aferrarte a la oración y a la lectura de la palabra, porque la lectura, aquí tenemos el alimento del alma. La oración es la comunicación con Dios directamente. Entonces eso es lo que te apasiona y te llena. Es como cuando estamos con el hijo y el padre. Si tu hijo no sabe de qué necesita, no te dice, no te preocupas. Lo compras porque mira que tal vez el calzado se desgastó. Pero si él no pide algo, no se lo da porque no te dice.
O como ahora pues quiero un teléfono o quiero esto, pero cuando el hijo te pide, entonces recibe porque el Padre hace un esfuerzo por dárselo. Entonces nuestro Padre Celestial así también nos daba a nosotros lo que queríamos, Amén. ¿verdad? Conforme a su voluntad, Amén. ¿verdad? No todo también. Pero estamos hablando, María Eugenia, de la prosperidad que ustedes empezaron a tener y luego el Señor nuevamente los trae a sus caminos. Pero háblame del... Y ahora en cuestión de la prosperidad. Ok, todavía cuando nosotros reconciliamos con el Señor estábamos prosperados todavía, teníamos nuestros vehículos, nuestros bienes, empezamos a servirle a Él. Después de 6 años, como te dije, el Señor hizo un llamado a mi esposo al ministerio. Entonces él empezó a pastorear por 9 años, pastoreamos una obra, ¿verdad? Y siempre esa pasión, ese fuego de la llama del Espíritu encendido en nosotros, ese amor por servirle se desbordó, íbamos por las calles, por las casas, comenzamos con los niños a trabajar y fue algo tan rico, tan precioso, ¿verdad? Esos momentos que servíamos a Él, pero siempre hay obstáculos, porque el enemigo no está nunca contento de que Dios bendiga tu vida, porque dice que todo lo que tu mano tocare será prosperado. Entonces todo lo que nosotros hacíamos prosperaba, pero así también el enemigo, todo lo que obtuvimos anteriormente quizás no era una bendición de Dios, ¿verdad? Porque vendíamos licores, vendíamos muchas cosas, pero la pasión por nosotros era más servirle al Señor que los bienes materiales. Empezamos a descuidar nuestro negocio, empezamos a descuidar todo. Y no era porque así lo quiso el Señor, sino porque a veces Dios permite que tenga un fracaso a la manera de Dios. Como un fracaso, yo leí un libro que se llama, así se titula, y yo decía, ¿cómo podemos fracasar a la manera de Dios si Dios quiere bendecirnos? No es posible que nosotros fracasemos, pero entendí el por qué cuando a mí me sucedió. Ya nosotros empezamos, nuestros negocios empezaron a bajar, ya nuestras clientelas ya no eran las mismas, mi esposo sufrió un derrame cerebral, estando presentando a un predicador en la iglesia, él cayó del púlpito y ya a esa hora fue de llevarlo a un hospital empezó nuestra crisis económica. Porque ya los negocios ya venían en decadencia, pero nuestra pasión por el Señor era más fuerte que lo material. A nosotros no nos importaba eso. Pero ahí está lo más importante, como dice la palabra, la prosperidad espiritual primero, porque dice que Él va a hacer prosperar tu vida, pero a como prospera tu alma. Amén. Entonces ustedes empezaron por lo más importante que muchas veces dejamos nosotros atrás. Primero es lo espiritual, de que la parte espiritual esté prosperada. Porque Amén. En todo caso, si no empezamos por lo espiritual y empezamos por el segundo plano, digamos que es lo material, entonces sí vamos a estar mal. Pero a la medida que dice nuestra prospera nuestra alma, también el Señor va a ir prosperando lo demás, ¿verdad? Amén. Dice, por eso la palabra del Señor dice que dice el Señor, deleítate en Jehová. Él Deleítate. concederá las peticiones ¿Verdad? de tu corazón. Amén. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes empezaron primero, ¿verdad? Después de lo que pasaron del distanciamiento y que se alejaron ustedes del Señor, conocieron cierta, supuestamente, prosperidad. Pero después de eso ustedes entendieron que a pesar de que ya venía escaseando esa situación material en su vida, pero ustedes ya nuevamente empezaron a retomar ese camino que habían dejado. Y aunque no importando que ya dijiste que, mira, hubo problemas de salud con tu esposo, que empezó a bajar los negocios, etc. Pero lo más importante que había en ti que era esa pasión por servir al Señor. Amén. Era mayor que cualquier cosa. Amén. Eso para es lo nosotros. importante, esa prosperidad que empezaron a tener espiritualmente. Amén. Entonces, estamos hablando que 6 años de servicio como líderes, 9 años pastoreando la obra. Viene mi esposo y recae físicamente, que cuando le dé ese derrame, a él me dijo el neurólogo, su esposo perdió visibilidad de los lados laterales, se quemaron esas células de su cuerpo. Se le quemó la mitad de su cerebro, su corazón se le estiró, o sea, me lo pusieron que ya estaba solo de que esperar el momento en que me dijeran ya no va a vivir más. Sin embargo, pues nos aferramos al Señor
Y empezó Dios a fluir porque no teníamos ya las posibilidades que teníamos anteriormente. Ya mi esposo era como cabeza, él el que trabajaba, me ayudaba, él el que hacía todo. Me daba los gustos que yo quería, todo lo que yo quería tener, solo se lo pedía. Él me decía, sí, amor, te lo voy a dar. Entonces yo empezaba, cuando él ya no me podía dar eso, pues a veces ahí donde viene a desestabilizar un poco en la economía, el enemigo, tu vida espiritual. Mas sin embargo no me pasó lo que la primera vez, sino que me metí a ayunar, me metí a orar, caí en depresión lógicamente, porque ver a mi esposo enfermo, ya después la trayectoria de su recuperación, porque para la gloria de Dios el Señor recuperó a mi esposo, él no quedó Amén. como un vegetal, sino de que las células que a él se le murieron, pues eso ya no tenía reparación, dice el médico, ¿verdad? Pero ustedes ven a mi esposo y ustedes lo ven como que no tiene nada, él está sano, ¿verdad? Porque eso fue en el 2004 que a él le sucedió. Entonces, y él está sano para la gloria del Señor, ¿verdad? Pero lo que yo te quiero comentar, Hilda, es que en ese trayecto de este proceso de fracaso a la manera de Dios, y ahora lo reconozco que así fue, porque Dios nos hace pasar nuestro propio desierto para saber de qué estamos hechos. Si somos como la hojarasca que nos lleva el viento, ¿verdad? Pero Él quiere que seamos como el oro refinado, y para eso te tiene que pulir, te tiene que pasar por un proceso de fuego, te tiene que hacer recapacitar, ¿verdad? De muchas cosas que quizás nosotros creíamos que estaban bien, y aún siendo cristianos tal vez no hacíamos cosas tan buenas, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque en el proceso del desierto Él me hizo entender muchas cosas, y es amarlo más a Él que sobre todas las cosas, Amén. ¿verdad? Porque como dice aquí la escritura en el libro de Salmos, perdón, voy a buscar mi lente porque no veo sin ellos ya. Dice que tenemos una promesa, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que damos fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. O sea, Dios había prosperado nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y nosotros le clamábamos y le creíamos, porque como dice nuevamente, para mí yo lo tengo como una convicción, la fe, ¿verdad? Que es la certeza, esa certeza que nos mantuvo en medio de la crisis económica que pasamos, porque fue difícil pasar hambre, dejar a mis hijos que estaban en buenas escuelas, y pasarlos de un privado a un público, donde ellos tenían que agarrar un trapeador y trapear la silla cuando estaban con aire acondicionado, de pagar una empleada y después yo tener que lavar a mano porque no podía y me salían callos en las manos, ¿verdad? Pero entendí que ese fracaso que tuvimos a la manera de Dios fue una bendición para hoy poderles contar lo que en verdad es tener la bendición de Dios, cómo nuestra fe creció, cómo pudimos alcanzar esa fe que mueve montañas, porque dice la palabra de Dios, si tuvieras fe como un grano de mostaza, verás su gloria. Amén. Así es. Aleluya. Y dice el Señor en su palabra, pídeme y te daré por herencia la nación y como posesión tuya los confines de la tierra. Y yo le decía, Señor, porque ahora que te servimos nos hace falta todo, y cuando no te servíamos todo teníamos. Y yo creo que no somos los primeros que pasamos eso, sino que muchos pasamos esas cosas, ¿verdad? En esta vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando hay arrepentimiento en tu corazón, cuando tú vienes nuevamente al Señor, y la palabra lo dice en el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Es lo que el Señor hace en la vida de las personas cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón que ama al Señor. Y como estamos escuchando el testimonio, Dios volvió el corazón de ellos nuevamente, los trajo, ¿verdad? Porque supuestamente pensaron ellos que a través de la prosperidad uno pues de hecho se aleja del Señor, porque empieza a gustarte más lo material, ¿verdad? Y nos apartamos de lo más importante. Pero bueno, vemos
lo que el Señor hizo en la vida de su esposo, en la vida de ella, de la familia, que hoy en día siguen sirviéndole al Señor, toda la familia, desde el nieto hasta el hijo menor y toda la familia está sirviendo al Señor, y esas son las bendiciones del Señor, que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple su palabra. María Eugenia, unas últimas palabras para familias o personas que están mirando el programa. Bueno, yo quiero decirte, amigo y hermano, en este día, de que Dios tiene grandes cosas para tu vida, de que nunca desmayes en tu fe, porque los desiertos nos ayudan a crecer y a permanecer fieles a Dios. A pesar de todas las pérdidas, quizás está pasando crisis económica, quizás está pasando crisis en tu matrimonio, de cualquier índole de crisis que estés pasando, pasa tu desierto, porque Dios quiere prosperar tu vida. Dios ha prosperado nuestra vida y hoy estamos viendo su gloria, porque después de todos los fracasos que tuvimos, una vez más, miramos la gloria de Dios, porque empezamos nosotros a tener muchas cosas que Dios quería para nuestras vidas. Llegó un cheque, teníamos buenos créditos y nos llegó un cheque por 16,000, que estamos hablando que como actualmente $500, que no era nada. Pero por fe nosotros empezamos a desbaratar la casa que teníamos, porque Dios no permitió que la perdiéramos. Y empezamos a construir un edificio de 2 pisos. Y el banco nos llegó a dar hasta $80,000. ¿Cómo? Yo no sé. Fue el Señor. ¿Cómo lo tuvimos? No tengo palabras. Amén. Solamente sé firmemente que Dios nos proveyó ese dinero. Tenemos ahora un edificio, estamos esperando el carro, ¿verdad? Por fe de que Dios nos va a proveer ese carro, porque ya podemos pagar la mensualidad de un vehículo. Estamos orando para que Dios ahora también poder sacar una casa, porque hicimos en todo ese trayecto. Dios también me regaló la visa americana para poder venir a este país, trabajar por temporada y poder ir haciendo una casa en un terreno que compramos. Y la gente nos juzgaba y nos decía, ese era antes don René, ahora es don nadie. Y ahora Dios nos restituyó y tapó la boca de los leones que nos querían, que nos querían matar, que nos querían acabar. Pero ahora yo te digo, estimado amigo y hermano en Cristo, de que esa fe nunca mengue, que si estás pasando tu desierto, es porque así es la voluntad de Dios, porque cosas mejores vienen para tu vida. Amén. Y te lo digo porque esa es mi experiencia y yo me gozo ahora en el Señor y me regocijo en su presencia, me deleito en su palabra, me deleito en la oración, me deleito en la lectura de su palabra, porque Él tiene promesas para nosotros. Y cuando haces tuya esas promesas, vas a ver la gloria de Dios. Enamórate de Cristo como debemos de hacerlo, así como ama a tu esposo, a tu esposa. Todavía ese es el Padre, que es nuestro mayor esposo y esposa, que vela por nuestras vidas. Amén. Dios te bendiga. Amén, gracias. Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y pues gracias por mirar el programa y esperamos vernos el siguiente programa. Las cosas más profundas, pero hoy vengo a ti,